Bien. Entonces, el problema. ¿Cómo tenemos que enfocar el problema de nuestro proyecto? Dice, generalmente cuando estamos en el proceso de observar la realidad, o sea, algo muy interesante es que normalmente, ¿se acuerdan cuando las primeras clases les decía, a ver, si no tienen un proyecto, enfóquense, digamos, en su entorno, o en su área, o en la casa. Fíjense, no, o sea, no necesito expandir, digamos, hacia una empresa, una industria, a un país, a una ciudad. Puede ser algo más pequeño, ¿no? Digamos, algo que ustedes han observado que se requiere, por ejemplo, o que ustedes requieren, o que han visto que sea necesario en su barrio, por ejemplo, yendo más pequeño, en la casa, ¿está bien? Entonces, todo lo que viene justamente a que nosotros podamos generar una idea de un proyecto está en base a lo que es la observabilidad, ¿ya? Por eso me dice, en la primera parte tenemos que hacer el proceso de observar la realidad, ¿ya? Nos detenemos a ver situaciones anómalas, o sea, justamente es lo que les decía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo podríamos mejorar? Es decir, que observamos factores que perturban la realidad y causan efectos muchas veces inesperados y otras veces previsibles, ¿no? Por ejemplo, a ver, seguimos en el caso de nuestros compañeros que están haciendo su dispensador de alimentos de mascotas. ¿Qué es lo que han enfocado? ¿Qué les ha llevado a hacer eso? ¿No? Seguramente ellos han observado y han visto que hay muchas personas que trabajan, que todo el día están afuera o que hacen viajes largos, ¿no? Y tienen a sus mascotas encerradas, ¿no? Sin ir lejos, por ejemplo, yo aquí tengo un vecino aquí al lado que básicamente la casa está abandonada y tiene su perro. Y es una señora de edad avanzada la dueña, ¿no? Que viene 1 o 2 veces a la semana. Entonces, imagínense, ¿qué está pasando con ese animalito? Si no fuera que mis hijas y algún vecino siempre le están dando comida, ¿qué va a pasar con ese animalito, por ejemplo? Obviamente no le va a echar la culpa a la señora, pero es porque es una persona mayor y por esta coyuntura que tenemos, ¿sí? No puede venir constantemente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos observando, ¿no? Estamos viendo ese problema. Y seguramente los compañeros que han visto también esos efectos, también podrían enfocar en base a eso, ¿no? ¿No? Es decir, ahora en esta actualidad, y ese caso que les digo de aquí de la vecina no es único, seguramente hay muchos que por este caso de las cuarentenas, las restricciones que tenemos, se ha estado viviendo estas situaciones, ¿no? Entonces, la idea es justamente que observemos esa parte que está pasando en nuestra realidad, ¿no? Observen esa parte en el problema, la definición que me dice, ¿no? Un proceso de observar la realidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. En estas circunstancias, nos encontramos ante problemas y necesidades que resolver y que inevitablemente nos lleva a cuestionamientos y preguntas, ¿no? Ahora, aquí es algo muy importante que quiero que ustedes me ubiquen. Un problema no es la falta de algo, ¿ya? El problema es a lo que lleva la falta de algo. Por ejemplo, ¿no? La falta de alimentos, ¿no? Es un problema que se tiene en África. En realidad, el problema no es la falta de alimentos. El problema es lo que conlleva el no tener los alimentos. ¿Y eso qué involucra? La desnutrición, posteriormente la muerte. ¿No ve? O sea, las consecuencias que ocasiona el no tener eso. Eso es el problema, ¿no? O sea, no es que nos haga falta algo, sino que ese elemento, ese efecto que se va a tener de que no se cuente con ese elemento, va a producir el problema. ¿Está claro eso? Eso es lo que necesito que tengan bien identificado ustedes. Entonces, ¿no? Nos da estos cuestionamientos. Por ejemplo, me dice, ¿qué proceso es más óptimo de aplicar? ¿Ya? O sea, cuando nosotros observamos lo que les decía hace un momento, ¿no? Estoy analizando una fábrica, he observado, estoy observando y veo que tal vez hay problemas o desperdicios o algo negativo en ese proceso de esa fábrica. Entonces yo podría generar eso. ¿Cuál es la mejor opción para comercializar un producto? ¿Cómo mejorar la productividad de una empresa?
dónde ubicar de mejor manera una planta, ¿sí? ¿Por qué la población elige un nuevo candidato? O sea, estamos hablando de manera general, pero todo esto conlleva justamente a que se ha realizado, ¿sí?, una observación de la realidad, ¿ya? Y eso es lo primero que tenemos que enfocar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que generar ya la justificación que vamos a tener aquí. Bien, perdón. No quería pasar. Entonces, fíjense, según la literatura, esto no se olviden, tienen ustedes todo el documento completo. Yo estoy haciendo un resumen nada más. Está en el libro de diseño ahí. Dice, se puede definir como una interrogante que se plantea acerca de un hecho real o fenómeno concreto y cuyo conocimiento aún no ha sido aclarado. ¿Lo ve? Hay que tomar en cuenta eso. O puede ser una situación concreta que surge como interrogante y necesita solución, que es lo que mayormente enfocamos. ¿Está bien? Es la formulación de una duda con respecto del conocimiento general y científico. Es cualquier dificultad que no se puede resolver automáticamente con la sola acción de nuestros reflejos, sino que exige una investigación conceptual o empírica, ¿no? O sea, requiere que fácilmente nosotros podemos decir, como decíamos hace un momento, ¿qué proceso es el más óptimo? ¿Sí? No lo vamos a hacer tan fácil de decir quitándole esta tapita. Ya seríamos súper genios, ¿no? O sería demasiado simple ese problema. Es un interrogante que inquiere, dice, sobre la forma en la que se relacionan dos o más variables representativas de hechos, fenómenos o eventos. Entonces ahí tenemos muchas formas en las que define, pero básicamente, como decíamos, tiene que partir en base a lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el problema? ¿No? O sea, no es que este problema no había, sino cómo nosotros lo vamos a identificar, ¿ya? Entonces, vamos a tener justamente aquí el problema, que es el factor perturbador, que va a estar provocado por una causa. Entonces, lo que es la falta de algo, cuando ustedes me dicen la falta de, como les decía, de alimentos, ¿no ve? Como les decía hace un momento, esa va a ser la causa. Y el problema va a ser, en este caso, por ejemplo, la desnutrición y la muerte. ¿Está bien? Inge, una pregunta. Sí, te escucho. Dime, dime. Aplicando el problema a equipos, a máquinas, yo veo que va cambiando. Si aplicamos algo objetivo como alimentos, casi es más fácil de encontrar el concepto, pero si en caso si fuera un equipo, una máquina, ¿de qué manera aplicamos el problema? Ya. En este caso, ahorita justamente vamos a llegar a lo que es la parte de formulación del problema y ahí vamos a identificar, ¿te parece? Está bien. O sea, ahorita estamos haciendo como lo que deberíamos ir enfocando antes de formular el problema. Y en esa parte justamente donde les voy a explicar ya con las máquinas todo eso. ¿Está bien? Ahora, obviamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de una máquina, como dice nuestro compañero, esa máquina es para algo. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu problema, tu proyecto? ¿Cuál era? Envasadora de granos, cereales, todo tipo de granos. Ya, perfecto. Ahora, les consulto lo siguiente. Fíjense, aquí va a venir la causa. La causa va a ser el no tener esa envasadora de granos. ¿Qué problema me puede generar? Genera el problema de un mal higiene, mal manejo de los alimentos. Aquí venimos, ¿no ve? En un mal manejo, pérdida del producto, ¿no ve? Pérdida de calidad. Entonces, ahí está generando justamente el no tener ese elemento que vamos a tener. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es que tenemos que ir enfocando. ¿Ya? Y tendríamos así lo que es lo que decíamos, puede ser un efecto inesperado, que obviamente va a venir a causa de lo que es el problema, o un efecto que ya es previsto. ¿Ya? Ahora, los problemas normalmente los caracterizamos de la siguiente manera. ¿Ya? Primero dice,
Perdón, un segundito, que me están hablando. Quiero en el chat algo. Perfecto. Entonces me dice el primer paso, dice la observación, ¿no? O sea, la observación en nuestro medio, en nuestro entorno, lo que decíamos, que eso sería la etapa de campo. En este caso, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero, por ejemplo, ¿dónde ha hecho la observación? Tiene que haber hecho en alguna empresa o no sé, un productor de ese grano o cereal, ¿no ve? ¿Sí? Ha visto y ha hecho la observación ahí, ¿ya? Segundo, lo que es la parte de lo que es el... Deme un segundo. Que ahorita con lo que comparto no me deja. En silencio, por favor, sus micrófonos. Con lo que he compartido no me deja ahorita poner... Tengo ese control. Cristian Inge. Ya, Cristian, a ver, lo voy a buscar. No lo ubico. Inge, vótelo, Cristian. Sí, ya está. Creo que no está interesado. Ya está, ya lo he bloqueado. O sea, ya le he puesto mute. Bien. Entonces, les decía, lo primero que observamos, entonces ahí nuestro compañero, por ejemplo, para hacerlo de la máquina, primero ha observado justamente ese su entorno, ¿no ve? O sea, dónde está ese fabricante o el productor de lo que es los cereales, ¿sí? Luego pasamos a la identificación, determinación, dice, del problema central, causas, efectos, justamente a eso es a lo que vamos a ir ahorita. Y eso va a ser justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? El manejo inadecuado, que no tenga higiene, pérdida de calidad, pérdida de producto, ¿no ve? Entonces hay muchos elementos que seguramente de cada uno de los productos o proyectos que ustedes se enfoquen va a ser diferente. Luego pasamos a la descripción, ¿no? Dice en la descripción del área geográfica, social, económica. O sea, ahí, por ejemplo, hablaríamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de granos, no sé, tal vez algunos granos exclusivos que son de la zona de Cochabamba nada más. Listo. ¿Está bien? En Cochabamba para la zona de, no sé, de los valles, ya. ¿No? O sea, hay que enfocar en base a eso. Y finalmente hacemos la formulación, ¿ya? Que debe ser, dice, en forma clara y precisa. ¿Ya? ¿Está bien? ¿A ver una consulta? El enfoque siempre tiene que ser un sector pequeño, puede ser un sector algo global, un poco más grande, como el departamento de Cochabamba, digamos. Puede ser para el departamento de Cochabamba o puede ser un área exclusiva, digamos, para los fabricantes de papa. ¿Está bien? Para todo el sector de fabricantes de papa. Entonces ahí no involucra un contexto exclusivo, digamos, de que sea Quillacollo, Sacaba, nada de eso, sino general. O para, digamos, los productores avícolas, ¿no? Entonces estoy haciendo un producto para todos los que tengan sus granjas de pollo, ¿ya? O sea, puede ser geográfico o puede ser en un entorno de área o producción, ¿ya? Bien, y como les decía, en la parte de formulación, que te sea lo más claro posible. Y eso es justamente lo que vamos a enfocar acá. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es la identificación. Y para identificar el problema, decíamos, tenemos que estar al medio, hay que observar, hay que ver qué está pasando en ese entorno, en esa fábrica, qué está pasando en esa zona productiva, o en nuestra casa, o en, no sé, en Cochabamba, enfocarnos en esa área, ¿ya? Me dice, para materializar este objetivo, se puede usar varias herramientas metodológicas que ayudan en esta tarea. Mencionamos algunas. Algunas son, por ejemplo, lluvia de ideas, metodologías causa-efecto, árboles de problema o análisis FODA. En nuestro caso, lluvia de ideas, por ejemplo, es cuando nosotros vamos a sentarnos entre varias personas y empezamos a generar, ¿sí? Porque la idea no es que yo solito vaya generando una idea. Lluvia de ideas es que ahorita, por ejemplo, nos sentamos y les digo, a ver, ¿cómo vamos a solucionar el COVID? Este problema de la pandemia.
¿no? Entonces, ahí obviamente estarían, por ejemplo, si todos somos médicos o entendidos en esa área, cada uno irá diciendo, ¿no? Ah, es en base a estos efectos o estos elementos, a eso sería, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para nuestro caso no enfoca mucho porque cada uno ha ido exclusivamente trabajando en su entorno. Pero sí podemos ya trabajar en lo que es la metodología causa-efecto o árboles de problema, ¿ya? Entonces, estos dos normalmente ya es más para un análisis más empresarial, análisis de grupo o análisis, como les decía, ya para un caso mucho más amplio y necesitamos muchas veces o recurrimos de algunos especialistas en otras áreas que nos ayuden justamente con esa información. Ya, entonces, enfocándonos en los dos elementos, que es el primero, la metodología de causa-efecto, ¿ya? Muchas veces nosotros utilizamos esto para determinar. No es que ustedes tengan que construir lo que llamamos nosotros la espina de pescado o el esquema de Hirikawa, que llamamos, ¿no ve? ¿Sí? Sino básicamente lo que nos interesa es lo siguiente, ¿ya? Que hay que identificar las causas y el efecto. ¿Está bien? Entonces, el efecto, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero, decía que hay un mal manejo, manipulación y pérdida de producto y de calidad, ¿no ve? De estos granos. Eso sería el efecto. ¿Está bien? Perdón, eso sería el efecto, ¿no ve? Eso sería la parte negativa, eso sería el problema. ¿Sí? Causas, ¿cuáles son las causas? Ah, que no se tiene un buen control en el envasado, que no se tiene un buen control de la cantidad, que no se maneja adecuadamente o higiénicamente el producto, ¿no? Entonces, ahí son muchos elementos que se van a ir generando. Entonces, eso es la manera en la que se genera. Las causas que van a producir el problema. ¿Está bien? Como lo que decíamos al otro caso, por ejemplo, lo que decíamos de los alimentos, ¿no ve? ¿Sí? Que era lo que es la desnutrición y muerte, ese era nuestro problema. Uno podía hacer falta de alimentos, terrenos insalubres, poca producción de, no sé, o generación de lluvias, no sé, muchos elementos que pueden afectar ese entorno y generar justamente, producir el problema que tenemos, ¿ya? Y el otro que tenemos son justamente el árbol de problemas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en este método es identificar el problema de manera central aquí, ¿sí? De manera central. Ese sería nuestro problema. Luego sacamos unas ramas, que en este caso van a ser, por ejemplo, lo que son las causas primarias. ¿Está bien? Y luego de eso pueden salir más ramitas, es como un arbolito, por eso se llama este problema de árboles. Pueden salir más raíces, de cualquiera de estas ramas pueden salir más ramitas, ¿sí? Que van a ser ya, en este caso, causas secundarias. ¿Está bien? Pero que de alguna manera van a generar o van a tener un efecto sobre nuestro problema, ¿sí? Ahora, el ya identificar el problema, ¿sí? Nos puede mostrar que este problema puede generar algún efecto, ¿no? Entonces, igual, vamos a tener unas ramas donde podemos observar cuáles van a ser esos efectos que se pueda tener, ¿está bien? De tal manera que nosotros podamos generar y llegar hasta la cima, si ustedes quieren ver, de nuestro arbolito, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos un problema, dice, situación inestable de administración financiera. O sea, se ha visto que en esta empresa que hay una situación inestable de administración. Esa puede ser provocada, dice, por un mal manejo de recursos financieros, un mal manejo de recursos humanos o un mal manejo de recursos técnicos. ¿Está bien? Ahora, yéndonos a uno solo, por ejemplo, si es de recursos humanos, puede ser una mala política salarial, ¿no? Un mal clima laboral, ¿no? Entonces ahí vamos involucrando algunos elementos que estén inmersos de eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede haber una desviación de fondos, este mal manejo de recursos, ¿no? O compra excesiva de material no requerido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos ahí, ¿no? Ahí va a generar el problema de esta situación inestable administrativa financiera. Y su efecto va a ser, por ejemplo, un desorden administrativo, pérdida financiera, o sea, y liquidez, o sea, la empresa va a ir perdiendo, va a tener pérdidas,
¿no? Y eso a su vez puede generar una pérdida de confianza y obviamente la quiebra de la empresa. ¿Está bien? Entonces, de esta manera enfocamos nosotros, ¿sí?, todo lo que son esos problemas. Ya, o sea, cualquiera de estos dos métodos. Ahora, no necesitan ustedes enfocar así como está, como estos diagramas, sino simplemente ver en lo que es justamente la descripción del problema. Ahí es donde ustedes tienen que ir generando, aquí es donde ustedes tienen que ir explicando esos elementos, ¿no? Y eso es lo que justamente me dice aquí, fíjense, la descripción del problema. Me dice, una vez que se ha identificado el problema de manera clara, y además de haber precisado sus síntomas, causas y efectos, o sea, ya hemos hecho ese análisis, como les decía, hemos hecho la observación, hemos visto qué está causando, cuáles pueden ser los elementos que están generando justamente este problema en la empresa, en la casa, en la zona, en el barrio, en la ciudad. ¿Está bien? Dice, se hace necesario poder describir todo ese planteamiento de manera precisa y detallada, ¿no? O sea, lo que decía, en vez de gráficos, ustedes lo van a ir detallando, escribiendo simplemente, ¿ya? Con el propósito, dice, de conocer, ¿está bien? De conocer en su verdadera dimensión la situación del problema. ¿Ya? Esa es la idea de la descripción. ¿Ya? O sea, por eso les decía que ustedes pueden describir con palabras, ¿no?, lo que hemos dicho, las causas, los efectos. Algunos sí muy bien han puesto en esta parte de descripción, han separado, han puesto causa, efecto, ¿no? Y de ahí han sacado su problema. Está muy bien así, ¿no? O pueden usar un diagrama, creo que hay dos proyectos que han usado diagramas. ¿Ya? Pero el resto, o sea, no necesariamente. O sea, alguna forma de expresar esta descripción del problema es lo que nos interesa. ¿Ya? Ahora, para describir un problema, dice, se puede tomar las siguientes consideraciones. O sea, no implica que ustedes tienen que tomar en cuenta todos estos puntos, simplemente son puntos que ustedes tendrían que considerar o tomar en cuenta en esa descripción, ¿no? Incidencia y prevalecencia, que consiste, dice, en determinar cuál es el alcance del problema, su frecuencia y su distribución. Áreas geográficas aceptadas, que describe cuáles son las áreas geográficas más afectadas por el problema, ¿no? O sea, si en este caso es simplemente una empresa, por ejemplo, la de cereales, o ¿a quién suministra el alimento esto? A la zona sur, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Su principal mercado es la zona sur de aquí, o la zona norte, su principal mercado es la zona norte, no sé. ¿Ya? Entonces, a eso también se refiere. Caracterización de los grupos de población, que detalla los sectores económicos, sociales de la población que se ven afectados en el problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de lo que es de las mascotas, nosotros, la población aquí sería general, para todo Cochabamba, que cuenta con mascotas. Estaríamos hablando de toda esa población que podría estar involucrada o inmersa dentro de ese problema, que no se tenga cuidado en lo que es la alimentación adecuada y continua, digamos, de nuestras mascotitas, ¿no? Pues entonces ahí tienen que ver a qué grupo poblacional está afectando ese problema. Las causas y efectos del problema, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no ve? Que se refiere a describir a detalle los síntomas que se han precisado en la identificación del problema. Soluciones posibles que plantea los intentos que se han hecho para solucionar la situación problemática. Esto aquí quiero que quede bien clarito. Mira, me van a decir, a ver, en algunos les he puesto y les he dicho, tu problema me está dando la solución. Me dice, sí, pero ahí me dice soluciones posibles. Esto se refiere a algo que ya se ha intentado. ¿Sí? Algo que ya se ha intentado y no ha funcionado. A eso es a lo que se está refiriendo eso. ¿Ya? Y nosotros vamos a intentar de otra manera y ver si funciona. Esa es la idea del proyecto. Bien, una vez que ya tenemos la descripción del problema, pasamos a la formulación del problema. ¿Ya? Y ahí es donde aquí atacamos. Y dice, esta formulación debe reflejar qué parte de todo el contexto problemático queremos solucionar. Entonces, aquí es importante porque en base de esto nosotros vamos a delimitar, ¿no? Por ejemplo, lo que me preguntaba su compañera hace un momento. Podría ser para la ciudad de Cochabamba, o podría ser simplemente, digamos, para el área rural, para el área urbana, o tal vez para todo Bolivia, ¿no? Entonces ahí podemos ir delimitando inicialmente eso, ¿no? En este sentido, podemos atacar todo el problema central, un conjunto de causas o finalmente una causa en particular, ¿no?
para enunciar el problema que sugiere, perdón, para enunciar el problema se sugieren estos 3 criterios esenciales. Entonces, perdón, son 4. Le aumento un poquito más esto. Pero básicamente, esto igual es una sugerencia, ¿no? Pero en base a cómo tendríamos que plantear. Primero, algo que sí debe estar redactada en forma abierta, clara y sencilla. O sea, tiene que ser lo más sencillo posible de entender su formulación de problema. Algunos me han pasado su proyecto con su formulación de problema de media hoja. ¿Eso les parece que es claro? No, ¿no ve? Entonces, porque ahí justamente han mezclado lo que es la descripción con la formulación, pero en la parte superior han puesto formulación del problema. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser algo corto, algo sencillo, esta parte de formulación del problema. ¿Ya? Luego me dice, debe estar redactado en forma de pregunta y en tiempo futuro, porque es una pregunta que se someterá al proceso de investigación. ¿Qué significa? Que es la interrogante, que el problema tiene que responder. El problema tiene que dar solución a esa pregunta. ¿Está bien? Al redactar un problema, no utilizar términos valorativos, por ejemplo, es mejor. ¿Ya? O sea, no usen eso, es mejor. Es más barato. Es más grande. ¿Está bien? No utilicen esos términos valorativos, porque después, ¿cómo lo van a comprobar? ¿Cómo van a demostrar? Sí hay algunos, ¿sí? Como digamos, si habla, es óptimo, es más óptimo. ¿Cómo podemos optimizar este proceso? Si yo digo optimizar, por ejemplo, si ya pongo en la pregunta, ¿cómo podríamos optimizar el proceso de llenado? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo ya estoy indicando que yo lo que voy a realizar no es un proyecto de grado, sino una tesis. ¿Por qué? Me dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que yo tengo que demostrar esa optimización y la tengo que hacer de manera práctica. ¿Está bien? Entonces, eso obviamente conlleva un trabajo mucho mayor. ¿Ya? Entonces, por eso dice, tratemos de evitar esos términos valorativos, ¿sí? Porque son difíciles de que ustedes puedan demostrar con la implementación de su proyecto lo que están queriendo enfocar ahí. Bien. Luego dice, la formulación del programa debe expresar una relación, ¿sí? Una relación de uno o más variables de análisis, las cuales deben ser factibles de medir y deben existir los procedimientos de validación para responder a la problemática. ¿Ya? Continúa esto. No son puntos de referencia que guían todo el proceso de investigación o desarrollo de un proyecto de grado, ¿no? Responde a la inquietud de qué se pretende lograr con el desarrollo de la investigación o proyecto de grado. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Hasta ahí nomás, hasta aquí. ¿Ya? No sé qué ha pasado con la... Hasta ahí nomás. Lo importante, debe ser claro y sencillo, ¿sí? Debe redactarse en forma de pregunta, no evitar términos valorativos, ¿sí? Y debe expresar la relación de una o más variables. Fíjense, resumiendo eso, nuevamente. La formulación de problema forma abierta, clara y sencilla, en forma de pregunta, ¿está bien? No tener términos valorativos y la expresión de relación de una o más variables. Este es el resumen, ¿ya, chicos? Esa es la formulación del problema. Por ejemplo, para nuestro caso que decíamos de nuestro auto. Ya, fíjense, yo no estoy hablando aquí del auto. Yo estoy hablando del problema, ¿no? Y me dice, ¿cómo se podría tener un medio de transporte motorizado, económico y ecológico que faculte la movilidad urbana o que facilite, perdón, aquí me equivoco, que facilite la movilidad urbana de los habitantes de Cochabamba, ¿no? Entonces ya estoy dando justamente aquí, fíjense, las variables que vamos a tener, ¿no? Un medio de transporte motorizado, económico, ecológico, ¿sí? Contexto, Cochabamba,
el objeto, medio de transporte. ¿Ya? Y sencillo, así, 2 líneas. Así tiene que ser la formulación de su problema. ¿Está bien? Así clarito tiene que ser. En algunos les he ido enviando alguna idea que faltaba terminar o conceptualizar para que ustedes lo complementen nada más la formulación de sus problemas, ¿ya? Si tienen, los redundantes, si tienen problemas en eso, me escriben y lo vamos a hacer conmigo eso, ¿ya? Pero lo importante es que de esa manera tiene que estar expresado nuestro problema.